Hola, muy buenas noches o días o tardes, dependiendo de dónde nos escuchen y también dependiendo a qué momento están viendo este video. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la Escuela de Medicina de la Facultad del mismo nombre de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que se llama ULEAM. La idea de hacer estos videos es llevar adelante información para el público en general de carácter científico, información que puede ser fácilmente digerible e información que lo que busca de una u otra forma es poder ser fácilmente contrastable, fácilmente observable y obviamente fácilmente identificable, en el sentido de que ustedes puedan tener confianza y seguridad de lo que se transmite. Dicho esto, por cuanto por la pandemia que estamos viviendo, cada día aparece un nuevo, por decirlo así, una nueva mentira, un nuevo engaño o algo que nos pone inquieto o de pronto nos esperanza demasiado cuando quizás no sea como uno pensaría. Cuando nosotros iniciamos estos videos siempre nos sumamos como una muestra de afecto a las personas que se encuentren padeciendo alguna enfermedad que probablemente, si no estuviéramos esta pandemia, pudiera ser más llevadera o quizás pudiera hasta poder dar una cura, y con mucho más razón a aquellas personas que están infectadas con COVID-19, tanto ellos como su entorno familiar, que muchas veces también pueden estar fácilmente afectados por lo mismo. Nuevamente recordamos que el trato que debemos dar a cualquier persona afectada o núcleo familiar afectado siempre tiene que ser el de comprensión y el de solidaridad, porque cualquiera está, o mejor dicho, nadie está exento de poderse contagiar. Así que hay que entender esa situación, y lo hablo muy particular por cosas y casos que uno ve y que va entendiendo, y de una u otra manera hace que ciertas personas quizás no entiendan la dimensión de lo que está ocurriendo. Igual, un abrazo fraterno de mucha fortaleza a todas esas personas, a todos esos grupos familiares que ha fallecido algún miembro, ya sea por COVID-19 o por alguna otra causa. Entendemos que debido a las circunstancias, incluso otro tipo de patologías que quizás en otro contexto no pudieron haber terminado desencadenado en fallecimiento, pero ahora sí se ha dado de esa manera, lastimosamente. Así que un abrazo muy sentido y muy fraterno para todas esas familias que han perdido algún miembro y que obviamente lo están pasando, aparte de la cuarentena, muy mal en cuanto a sus sentimientos. Dicho esto, nosotros hoy día, como es sábado, vamos a dedicarnos a ser un poquito más diferente, como venimos haciendo los videos. Y bueno, también vamos a aprovechar que el gobierno nacional, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, comentó que sábado y domingo no iban a presentar información, por cuanto aparentemente iban a ser consolidados, iban a tratar de que todas las incongruencias que pudieran existir se comenzaran a despejar. En teoría, el día lunes, obviamente, vamos a tener que la cifra va a subir considerablemente, en virtud de que sábado y domingo no nos presentan ningún tipo de información, uno, y dos, que al intentar hacer el consolidado, al intentar agrupar inconsistencias y todo este tipo de cosas, es muy probable que aparezcan cifras que antes no habían aparecido. Así que simplemente voy a mencionar brevemente con lo que nos habían entregado el día de ayer viernes, ¿sí? Y me olvidé de decir la fecha. Hoy estamos sábado 25 de abril del 2020. Esta transmisión la originamos desde Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, en Ecuador. Y el consolidado que nos entregó el Ministerio de Salud Pública el día de ayer, repito, hoy sábado 25 y mañana 26 no nos van a entregar. Y el del día 24 estábamos con 22.719 casos confirmados y 576 personas fallecidas y 1.060 fallecimientos que probablemente tuvieran que ver mucho con COVID. Eso era lo que teníamos hasta la fecha. A nivel mundial, vamos a entender cómo está desarrollándose esto. Y Estados Unidos ya es medio alarmante la situación, bueno, desde hace mucho rato, pero ahora un poco más. Está por tocar el millón está por tocar el millón de pacientes contagiados. Ya ha superado los 936.000 pacientes
España está en segundo puesto con más de 223.000, Italia en tercer puesto con más de 195.000, Francia en cuarto puesto con más de 161.000, Alemania en quinto puesto con más de 156.000, Reino Unido en sexto puesto con más de 149.000, Turquía séptimo puesto con más de 107.000, Irán octavo puesto con más de 89.000, China noveno puesto con más de 83.000 y en décimo puesto está Rusia ya superando los 74.000. Por lo que se ve, esta curva de crecimiento de Rusia no sería nada extraño que para martes probablemente ya estaría empatando al número de casos que tiene China. Así que China lo desplazarían al décimo puesto, lo desplazarían al décimo puesto, ¿sí? Y probablemente en ese sentido vemos cómo se va alejando, no, al décimo primero, porque ahora está 6, 8, 9, ahora está noveno. Pasaría al décimo, efectivamente. Brasil está con 59.000 casos, acercándose algo a estos que hemos mencionado, pero todavía tiene un trecho bastante significativo. Sin embargo, la cantidad de casos que aparecen en Brasil también nos da un poquito de escalofrío. Luego viene un grupo de países entre Brasil, Canadá, Bélgica, Holanda, Suiza, India. Entra Perú, entra Portugal y entra Ecuador. Realmente Ecuador debería estar por delante de Perú y ya tocando los casos de India. Sin embargo, no han dado cifras consolidadas, por ende bajamos o descendimos a una posición casi por el puesto número 20. Realmente ya estaríamos tocando el puesto 17 para tenerlo muy claro. Pero en teoría el Ministerio de Salud Pública está haciendo este encuadre de cifras y así que no nos admiremos que el día lunes que nos van a entregar esto, pasemos a crecer significativamente con el número de afectados. Siempre tomamos en cuenta y relacionamos el número de países latinoamericanos afectados, los más significativos, y tomamos como referencia, a pesar de que no sea Latinoamérica, Estados Unidos, por la afiliación, por la afinidad, por la cantidad de migración que tenemos de todos nuestros países hacia ese país, y por ende agarramos como ejemplo esto. Cuando en Estados Unidos superaban ya los 890.000 casos, había más de 51.000 pacientes afectados, ¿sí? Esta cifra me parece a mí que es bastante interesante. Y me faltaba agregar un detalle. Ya con la cifra de los 936.616 casos, Estados Unidos ya presentaba una cantidad de fallecidos de 53.694. O sea, es una cifra, pero muy, muy importante en la cantidad de casos afectados. Sobre todo tomando en cuenta que la gran mayoría de ellos, sí, de afectados, cumple esta condición de que son personas de muy alta edad, con comorbilidades, y al menos en algunos lugares, sobre todo en el epicentro de los casos a nivel de Estados Unidos, que es Nueva York y el estado de Nueva York, la cantidad de pacientes que se afectaron, sobre todo en ancianatos, es muy, pero muy importante. Es una cifra bastante interesante lo que ocurrió allí. Brasil cuando presentó 58.616 casos, presentaba ya 4.016 personas fallecidas. Perú con 25.331 casos, 700 personas fallecidas. Aquí pasa Ecuador, que realmente estaría por delante de Perú, pero ahora, como no han dado caso, estamos con los de ayer, con 22.719 y los 576 personas fallecidas. Chile, 12.858 casos, 181 personas fallecidas. Y México, que ya está empatando a Chile, superando ya con 12.872 casos y tiene 1.221 personas fallecidas. Es importante entender que México, lo que está ocurriendo en cuanto a personas fallecidas, sí nos llama también la atención, igual lo que ocurre con Chile, en uno por una cantidad considerable de casos hacia arriba, el otro por una cantidad de casos considerable hacia abajo. Recuerden que yo les he manifestado que he intentado buscar la visión de médicos que trabajen en Chile para que opinen sobre estos casos 181 que presentan ellos. Entonces, no he podido tener la posibilidad del contacto, pero estoy seguro que esa cifra está muy sesgada y no es la real. Hay muchos pacientes que fallecieron en Chile
y que no fueron colocados como pacientes COVID-19 por el simple hecho de que ellos ya tuvieron más de 7 días fuera del hospital y al fallecer fuera del hospital y haber sido dado de alta, automáticamente se los califica como pacientes que no tuvieron COVID, pese a que sea la causa de la muerte. Entonces, ese tipo de cosas nos hace entender que hay un sesgo importante. Luego, República Dominicana, con 5.926 pacientes, tienen ya 273 fallecidos oficialmente. Panamá, con 5.338 casos, 154 fallecidos. Colombia, con 5.142 casos, 233 fallecidos. Argentina, 3.607 casos, 179 personas fallecidas. Cuba, 1.337 casos, 51 personas fallecidas. Bolivia, 807 casos, 44 personas fallecidas. Y Venezuela, que las cifras no han variado mayormente, 318 afectados y 10 personas fallecidas. Vamos a tomar aquí el ejemplo de Panamá, que a pesar de que es un país pequeño, tiene una gran cantidad de casos y que poblacionalmente o per cápita o en relación a su población es una cantidad muy significativa. Llama la atención también que no ha crecido considerablemente en los últimos días. Es lo mismo que pasó en Ecuador antes de que nos dieran la cifra que pasamos de 11.000 a 22.000, antes que duplicaran los casos. Entonces, si en teoría en Panamá las cosas son reales y se están dando tal cual uno esperaría en cuanto a los datos, entendemos que Panamá pudiera ya estar entrando a lo que es una meseta y significa que probablemente ya pudieran comenzar a tomar otro tipo de medidas en cuanto a lo que se puede tener presente frente a la cuarentena. Colombia, en cambio, está teniendo un repunte importante, ¿sí? Y bueno, ellos están todavía considerando qué medidas tomar, fuera de la cuarentena, obviamente, ¿no? En Argentina no tienen un repunte importante y pese a ello, porque tienen 3.607 casos y 179 personas fallecidas, no tiene un repunte importante, ¿sí? Y pese a ello, extendieron la cuarentena hasta el 10 de mayo. Ya en Argentina, oficialmente el día de hoy, extendieron la cuarentena hasta el 10 de mayo. Digo esto nuevamente porque las cosas en epidemiología, en medicina y frente a una pandemia hay que tomarse con mucho criterio. Y el criterio que debe de fundamentarse es un criterio médico-epidemiológico, ¿sí? Médico con base científica, obviamente, con base infectológica, un criterio técnico, ¿sí? Y un criterio que sume todas esas aristas posibles para que, si yo tomo otra decisión, como se está especulando, de que a partir del 4 de mayo aparentemente se levantarán medidas restrictivas y solamente estaremos confinados a lo que es la mascarilla y el distanciamiento social, a un pueblo tan indisciplinado como el nuestro, la verdad que yo dudo que funcione. Y más bien lo que se podría estar gestando ahí es la posibilidad de que se genere una segunda ola de afectación. Si nosotros vemos lo que ocurrió con la fiebre española, que la fiebre española, el origen de la fiebre española es un virus muy similar al que nos está afectando ahora, y ese virus que se originó específicamente en Estados Unidos y coincidió con la Primera Guerra Mundial, y soldados que viajaron de Estados Unidos a Europa lo llevaron, infectando inicialmente a Francia y luego infectaron a España y otros países de Europa. Por el haber estado en una Primera Guerra Mundial, muchos países ocultaron lo que ocurría, ¿sí? Y luego España comenzó a mostrar científicamente y fidedignamente los datos que se iban dando. Entonces se la denominó gripe española, que de pronto también utilizar el gentilicio española me parece que no hubiera sido lo más correcto, como intentar ponerle gentilicio al coronavirus, al COVID-19 de ahora. En fin. Ahora, lo que quiero decir es que en ese momento, ¿sí? En Estados Unidos, en algunas localidades de Estados Unidos, comenzaron, una vez que vino la primera oleada, ¿sí? Y falleció mucha gente, comenzaron a disminuir los casos, comenzaron a quitar las medidas que tenían en ese momento, porque utilizaban barbillo, mascarilla, en fin, y comenzaron a hacer laxos. Y había una concentración de personas, porque incluso se organizaron un desfile por el término de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y por el recibimiento de tropas, en fin, que originó que se dé una segunda oleada de pacientes y el cual fue con un pico superior a la primera oleada. ¿Qué significa esto?
que si la primera oleada colapsó los sistemas sanitarios, la segunda fue un desastre. Y si en la primera oleada murió una cantidad considerable de personas, en la segunda oleada fue peor todavía. Entonces, las personas que estamos involucradas en salud sabemos que si se levanta una cuarentena, se la tiene que levantar dando garantías a la ciudadanía de que estamos en el momento preciso para hacerlo y generando también una confianza para que las medidas que se lleven adelante se puedan cumplir desde el gobierno local hasta la parte nacional. Entonces es muy arrebatado. A mí la verdad, yo detesto cuando una ministra de gobierno, sí, sea quien sea, se dedique a dar estas noticias. Yo creo que ella no es la encargada, no debería ser la encargada para este tipo de cosas. ¿Sí? De pronto quizás está asumiendo responsabilidades que no le competen y en algún momento la historia la va a juzgar, hasta probablemente la parte de leyes. Me imagino yo, no soy médico, no soy abogado, pero considero por todos los errores que se cometen. Pero la persona que debe dar esta información o es presidencia o es el ministro de salud o el que esté liderando como equipo de salud esto. Esa es la persona que tiene que hablar cuándo la cuarentena, hasta cuándo la cuarentena, por qué sí la cuarentena, por qué ya no la cuarentena. Y no ser muy apresurados en esto. Miren que el hecho y el simple hecho de modificar lo de la probable fecha de aparecimiento de la cuarentena y comenzar a hablar de que se trataría del 4 de mayo, ya comenzó a modificar un montón de actitudes. Entonces hay que tener muy presente que lo que se diga, peor viniendo de una autoridad, tiene un peso muy significativo en la población. Si no, recuerden el día de ayer de lo que hablamos de Trump y la bestialidad que este personaje comentó con respecto a poder administrar desinfectantes a la ciudadanía o poder darles golpes de radiación ultravioleta para poder combatir el COVID-19. Y miren, digo la bestialidad que ocurrió porque el día jueves él dio esa entrevista y hoy día sábado ya salen artículos médicos, artículos al menos periodísticos, donde más de 1000 personas han salido afectadas por la utilización de este tipo de desinfectantes de una forma no adecuada. ¿Sí? Entonces, el peso que una autoridad genera dentro de la ciudadanía debe de medirse muy bien. Y yo, honestamente, yo detesto mucho que una ministra de gobierno se meta en temas que ella no le compete. La verdad, ella ni debería opinar sobre esto. Además que el trabajo de ella ha sido pésimo, eso hay que ser claro. Pero independiente que haya sido pésimo o bueno, no es la persona capacitada para poder ni liderar ni hablar de este tipo de cosas. Entonces, lo del 4 de mayo, ¿sí? Para mí, viendo cómo se van a mover las cifras, yo creo que no va a ser la mejor decisión. ¿Sí? No va a ser la mejor decisión, eso hay que tenerlo clarísimo. Y nuevamente, miremos el ejemplo de los que nos rodean. Argentina, que maneja mejores niveles de control, que maneja mejor forma de contener a los pacientes afectados, ellos extendieron al 10 de mayo. Mucha gente me dirá, sí, pero ellos empezaron una semana después que nosotros, 10 días después que nosotros. Perfecto. Pero ellos, aún empezando así, la forma de propagación de la curva es muy diferente a la nuestra. Entonces, hasta en eso tenemos que mirar a los otros países. Así que lo pongo allí. Mucha gente dirá, doctor, pero entonces ¿cuándo y todo? O sea, yo estoy hablando del término del tiempo. Ahora, obviamente, que si ya en muchos lugares no hay posibilidades de que la gente se alimente, eso ya son otras condiciones, eso ya son otros problemas y son otras circunstancias que probablemente en algunas ciudades sí están midiendo. Por ejemplo, yo veo que el alcalde de Quito ha considerado comprar kits de alimentos, no sé cuántos, pero estoy seguro que son más de 10.000, ¿sí? Para llevar a la población, a la ciudadanía, que verdaderamente lo necesita. Entonces, nuevamente, yo podría estar confinado en cuarentena el tiempo que sea necesario, pero si me garantizan que los bancos no me van a cobrar, que los servicios públicos al menos voy a tener un descuento, ¿sí? Y que de una u otra manera se me garantice que yo pueda tener alimentación y medicina en caso de que me enfermara. Porque no solamente existe el COVID-19, existe otro tipo de problemas. Entonces, si el Estado me garantiza eso, mándenme a la cuarentena en cualquier momento.
Ahora, si también el Estado me garantiza que yo el 4 de mayo voy a tener las facilidades para poder salir y no tener una segunda oleada, perfecto, mándeme el 4 de mayo sin ningún problema. Pero si el Estado no garantiza eso, ¿qué estamos hablando? Entonces, todas esas situaciones hay que medirlas y medirlas muy bien. Me alejo de este tema ya y voy a entrar a lo que habíamos anunciado, porque hoy día tomando la propuesta del doctor Jorge Elías Chanalata, que comentó que sería interesante poner una gradilla de temas y desarrollarlos ya en la noche para ver si de pronto había gente que se enganchaba por eso. Entonces, uno de los primeros temas que habíamos hablado era sobre el recorrido del coronavirus en Estados Unidos. Y es más, hay un artículo bastante interesante que detalla el asombroso recorrido del coronavirus en Estados Unidos, ¿sí? Yo en un rato estoy viendo que vienen algunos mensajes, incluso hay uno de la mascarilla, de alguna amiga que ha escrito, y la tengo acá porque lo tengo claro que tenía que hablar de eso, pero desocupo estos temas y entramos a lo que ustedes comentan y allá. Me están aclarando que son 500.000 kits que ha hecho el alcalde Yunda para Quito. 500.000, miren, 500.000. Sí, y Quito que tiene una población, claro, obviamente que un kit probablemente no te alcance para muchos días, pero es algo frente a las posibilidades ahí. Son 500.000. Yo había dicho más de 10.000. Bueno, pero al menos había acertado a lo Alvarito. Pero estaba lejísimo de la cifra. Son 500.000. O sea, esa es tener una sensibilidad por parte de la autoridad con el lugar que está representando, con la gente con la que representa. Entonces, eso sería interesante que las otras autoridades también, independiente de cuándo termine la cuarentena, tenemos que de una u otra manera garantizar, me refiero al Estado, o sea, gobierno central, gobiernos provinciales, gobiernos locales, garantizar que la gente que la está pasando mal no la pase tan mal, ¿sí? Y el gobierno, por favor, más sensibilidad con los bancos, más sensibilidad con esto, con los servicios básicos, luz, agua, teléfono, en fin. La mayoría de nosotros no dependemos directamente de un sueldo estatal. Por ende, nuestra capacidad está extremadamente reducida y hay otros que ni siquiera tienen eso. Así que tienen que ver y definir todo ese tipo de cosas, que la verdad no lo hacen bien. La otra vez hablaron sobre una cadena de enviar una ley urgente para tratar esto. Primero, la ley no estaba hecho. Segundo, luego tienen que llegar a un cabildeo con la gente de la asamblea, que es el mismo desastre que el gobierno. Y tercero, a la larga, esa ley que quieren mandar más perjudica que favorece. Tienen la forma de despedir a cualquier empleado, tienen la forma de no pagar indemnizaciones. Es un desastre, la verdad. O sea, uno ve esas cosas y cada vez tiene más odio y asco por la política, ¿sí? La verdad, es que no puede ser de otra manera. Bueno, volvemos acá nuevamente al tema del asombroso recorrido del coronavirus en Estados Unidos. Y en Seattle, y es importante entender que en esta ciudad de Estados Unidos empezó algo interesante el 15 de enero. Vino una persona de 35 años que visitó a alguien en Guam, o sea, estuvo de visita en la ciudad de Guam, y él llegó el 15 de enero a la ciudad. Y bueno, llegó al aeropuerto internacional de Seattle, que queda al sur de la ciudad, tomó su equipaje, reservó un viaje compartido a su casa, porque es común cuando tú llegas a un aeropuerto que quedan lejos de las ciudades o contratas lo que en Argentina le dicen los remises, y acá nosotros le decimos, bueno, acá contratamos los vehículos estos privados para que te lleven, ¿no? Entonces él reservó un viaje compartido a su casa que quedaba al norte de la ciudad, o sea, de extremo a extremo, y es una ciudad relativamente grande. Al día siguiente, eso fue el 15 de enero, el 16 de enero, mientras él regresaba a su trabajo, miren los tiempos por si acaso, mientras él regresaba a su trabajo en una empresa tecnológica que queda en el este de Seattle, ¿sí? Porque del sur él viajó al norte y luego se fue al este, voy a hacerlo de a mi mano, de pronto le sale al revés, al este, y en la empresa donde él trabajó, trabaja, comenzó a sentir los primeros síntomas de tos, que no eran muy fuertes, no lo suficiente como para que se quedara en casa. Esa semana incluso él asistió a una comida con colegas en un restaurante de mariscos que queda cerca de la oficina, y mientras sus síntomas empeoraban fue a comprar alimentos a una tienda que queda cerca de la casa. Les armo todo este panorama para que entiendan la situación. Días después, el hombre fue la primera persona en Estados Unidos
en dar positivo para una prueba de coronavirus. Los equipos de las agencias federales, estatales y locales aparecieron para contener el caso. Entonces ahí hicieron lo que se denomina el cerco epidemiológico. Comenzaron a ver qué había hecho él las últimas semanas y encontraron que existían 68 personas que habían estado expuestas a él. El conductor del remis, del vehículo que era viaje compartido, ¿sí? Los compañeros que asistieron a la comida en el restaurante de mariscos, los demás pacientes de una clínica donde el hombre fue atendido por primera vez, ¿sí? Y para alivio, en ese momento, ninguno de ellos dio positivo para el virus. Sin embargo, si la historia hubiera terminado allí, quizás el arco de coronavirus en Estados Unidos hubiera sido muy diferente. Vamos entendiendo, porque es bastante agradable. La lectura es larga, pero voy a tratar de mencionar lo más rescatable. Entonces, se hizo el armaje que se denomina el bloque de construcción genética del virus, detectado en el hombre y que había estado en Wuhan. Y se convertiría esto en una clave fundamental para los científicos para tratar de entender cómo el patógeno fue logrando afianzarse y cómo este fue el primer contagio que hubo en Estados Unidos. Entonces, trabajando en laboratorios a lo largo de esta ciudad de Seattle, los investigadores apresuraron a identificar la secuencia del ARN del virus, ¿sí? Y los compararon con datos provenientes de todo el mundo. Entonces, con tecnología avanzada, permitieron identificar con rapidez pequeñas mutaciones del virus que había adoptado en su trayecto virulento a través del huésped humano, y los científicos que trabajaban en Washington y en otros también identificaron dos hallazgos desconcertantes. Uno, que el virus traído por este hombre de Wuhan, ¿sí? Se les había ingeniado para establecerse en la población sin ser detectado. O sea, este primer paciente contagió a personas que aparentemente no habían estado en contacto con él y no habían entrado en el cerco epidemiológico y se había saltado eso. Miren lo increíble, podríamos decir, pero lo que vamos conociendo cada vez. Y luego también, sí, comenzaron a darse cuenta de cuán lejos se había extendido a medida que agregaban nuevos casos a su base de datos. Y comenzaron a percatarse de que un pequeño brote que se había establecido en el norte de Seattle ahora era el responsable de todos los casos conocidos de dispersión comunitaria que analizaron en el estado de Washington el mes de febrero. Miren cómo se fue propagando todo. Y tanto es así que incluso comenzaron a fijarse que habían casos que aparecían en otras ciudades como Connecticut, como Maryland, y luego comenzaron de esta persona que contagió a aparecer casos que llegaron a Australia, México, Islandia, Canadá, Reino Unido e incluso Uruguay. Miren cómo fue la etapa de propagación. E incluso llegó al Pacífico a bordo del crucero Grand Prince. Este crucero fue interesante porque este crucero tuvo, me parece, si mal no recuerdo, tenía una capacidad de 1.500 personas, ¿no? Entre pasajeros, entre tripulantes y pasajeros. Y este crucero, cuando empezaron los casos a propagarse en el mundo, estaba en el segundo puesto de casos de pacientes positivos, porque más de 600 personas se contagiaron dentro del crucero. O sea, entonces entendimos la virulencia, la forma de contagiar que el mismo crucero, o sea, que las mismas personas podían otorgar. Entonces, yo recuerdo cuando comenzamos a leer sobre esto, que aparecían países que se contagiaban. Entonces comenzaban a aparecer sectores de países porque se concentraban todos los casos allí. Entonces comenzó a aparecer Wuhan como tal, luego apareció el sector, luego apareció China, incluso en Italia comenzó a aparecer lo que era Lombardía, o sea, la zona norte de Italia, y luego comenzaron a aparecer sí Italia como país. Y siempre se metía este crucero donde se contagiaron una cantidad significativa. Pero ahora con más de esos 600 casos, cualquiera de los países que conocemos, cualquiera de nuestras ciudades, le supera de largo el crucero. Entonces, interesante esta situación de lo que aconteció con esta primera persona. Ahí ellos hacen
arman el rompecabezas de lo que tiene que ver a la secuencia genética, a este primer caso, y ver cómo se interconectó con otro, y ver cómo este primer caso también generó contagio con personas que aparentemente no se habían cruzado. Por eso a mí me pareció muy importante. Aquí viene una cuestión que tiene que ver con lo que es política pública, se puede decir, que es la cuestión de la privacidad y de la libertad. Entonces, hay países como China que ellos consideran que el bien general, el bien del pueblo, está por encima del bien individual. Esto no tiene nada que ver con la parte política, no es nada filosófico ni político, sino es simplemente como piensa el Estado chino y cómo de una otra forma también la población se allana a ello. ¿Qué digo esto? Porque en China, en tus celulares, China tiene la capacidad, mediante sus programas, de poder identificar muchos datos tuyos. Tanto es así que tiene un cortafuego que impide que información que ellos consideran que puede ser atentatoria a sus intereses del exterior llegue al poblado o llegue al pueblo. Así también tiene capacidad, mediante inteligencia artificial, de poder determinar quién está hablando en contra del gobierno, quién está hablando de esto o lo otro. Que en otros países quizás eso lo tomemos como muy malo o lo que sea. Pero lo que yo voy es que China se valió de la tecnología y mediante la aplicación de WeChat, que es como el WhatsApp, yo les he explicado lo del WeChat, el WeChat que yo lo tengo bajado también, los pueden bajar, no hay problema, pero el WeChat es como unir WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y una de estos métodos de pago, como PayPal, por ejemplo. Entonces es como unir todas esas plataformas y tenerlas en una sola. ¿Por qué? Porque tú por WeChat en China, sí, a más de comunicarte con tus amigos mediante el número de teléfono, etcétera, a más de publicar cosas como en Twitter, a más de compartir estados, etcétera, también tienen un segmento que genera un código especial y el gobierno chino obligó que todo el mundo, ya cuando iba levantando las restricciones, llevara su celular y el lugar donde ibas había una pistola electrónica que tú, si yo por ejemplo iba a un supermercado, además de llevar mis medidas, ¿no? Barbillo, mascarilla, algunas personas guantes, etcétera, llevaba mi celular y me escaneaban mi código. Entonces el Estado sabía que yo, Richard Pindargote, había ido a las 9 de la mañana a comprar a la tienda Virginia, a las 11 de la mañana había ido a la farmacia XX, había pasado a comprar comida en el Chifa X también. Entonces, esa manera, si yo reportaba luego que tenía síntomas, me hacían la prueba y salía positivo, en el recorrido que yo hice, automáticamente ellos pesquisaban al resto de la población y automáticamente ellos entraban al menos a hacerse prueba. Y de esa manera yo podía agarrar a los pacientes, y aquí vienen, y recuerden siempre, ¿cuáles son los pacientes problemas para propagar esto? Los asintomáticos o los que tienen síntomas leves. Porque obviamente que el paciente que tiene síntomas moderados o más severos, primero que va a estar postrado en una cama, ni siquiera se va a poder levantar. O sea, de ahí ya la persona no puede propagar mayormente. Y si se levanta, lo hace con un esfuerzo y va consciente de que tiene el problema. Probablemente va a tomar medidas. Pero en cambio, los desadaptados que se infectaron, no tienen clínica, sí, les vale, les digo, sobre todo por cierta población que yo he visto acá, les vale cualquier cantimplora de las cosas y salen hasta sin mascarilla y les importa. Y esos son los que contagian más y los que hacen que estas curvas crezcan exponencialmente. Entonces, esa aplicación fue muy efectiva, esa aplicación, esa forma de controlar. Pero en Estados Unidos, si hubieran intentado hacer eso, ¿qué hubiera ocurrido? Que todo, bueno, los norteamericanos, me imagino yo, hubieran dicho que era una intromisión a su libertad, que era un atentado a la privacidad, en fin, y pese a que Estados Unidos nos espía de todas las formas posibles. O sea, Estados Unidos sabe todo de mí, pero no Estados Unidos como gobierno, sino las empresas que vienen allá, Gmail, o sea, Google en general, Facebook, Twitter, Instagram, porque todo lo que uno publica, es más, esta charla, este video que estoy haciendo, tranquilamente ellos lo pueden ver, pueden saber y pueden escuchar, podrían hasta modificar en algún momento si quisieran
todo eso, porque eso se puede hacer por la tecnología. Sin embargo, no aprovecharon lo positivo de la tecnología, así también como no lo aprovechamos nosotros, porque cuando crearon el 171, yo dije, bueno, suena bien, pero mejor sería una plataforma, porque si bien es cierto que no todo el mundo puede tener un teléfono inteligente, pero les puedo garantizar que acá en Ecuador, el gran porcentaje de la población sí tiene una línea de celular, sea con estos celulares los celulares digitales análogos, ¿no? Digitales porque tengo que marcar las teclas para que funcione. Entonces, sí tienen líneas telefónicas. Entonces, al menos yo podía haber entrecruzado con una línea telefónica de celular los datos de las personas. O por último, con el número de cédula. Yo, mediante el número de cédula, yo como Estado permitía que se genere un código de barra, ¿sí? Y lo único que tenía que hacer es decir, si yo salgo, me llevo impreso mi código de barras y cualquier lugar donde iba me podían escanear y saber qué persona estaba allí. ¿Con qué intención? Con tener un mapeo, ¿sí?, de las zonas donde pudieron haberse originado ciertos contagios y tener un mejor control. O sea, no hay que ser un genio, no hay que ser ni siquiera erudito en esto, simplemente hay que tener un poquito de sentido común. Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno critica. ¿Por qué cualquiera de nosotros puede tener esa idea? ¿Y por qué acá el gobierno nos condenó a una línea 171 que en el peor de los casos, bueno, en el mejor de los casos, si te atendía y no daba solución? Y en el peor de los casos, nunca atendía, se saturaba. Entonces, en eso a mí me parece que falló mucho Estados Unidos y en otras cosas más, porque vean las tonterías que Trump dijo. Entonces, sin lugar a dudas, esos errores se pagan. Lastimosamente, el costo de estos errores se llaman vidas humanas. Ese es el detalle de todo esto. O sea, yo puedo entrar a un negocio y perder dinero y me va a doler, pero yo no pudiera hacer algo que pudiera sacrificar la vida de un ser querido mío, de un familiar mío. Para mí sería catastrófico. Entonces, eso es lo que muchos estados no aprendieron y no lo aprenden todavía. Muy bien, entonces dejo terminado este tema del asombroso recorrido del coronavirus en Estados Unidos. Si ustedes quieren leerlo, porque es bastante extenso, pueden entrar a la página del New York Times en español y ahí lo pueden leer con toda la tranquilidad del mundo, ¿sí? Ahora, el día de ayer lo habíamos comentado y el día de hoy lo pusimos entre los temas que íbamos a topar y era el artículo de la nicotina como inhibidor del coronavirus, ¿sí? Entonces, vamos a hablarlo primero, lo que ha salido en artículos científicos y vamos a intentar entender esto. En un artículo de China, donde se comparaban a 1000 enfermos, ¿sí?, al menos encontraron que solo existía un 12 a 30% de ellos que fumaban, ¿sí? Les llamó la atención, ¿sí? Muy bien. Luego en Francia publica un artículo, ¿sí?, y con 300 pacientes encontraron que el 5% de ellos consumían nicotina, o sea, fumaban de una u otra manera. Entonces, esto ocurre como cuando yo descubro lo mismo que ocurre con estas famosas hierbas y todo este tipo de cosas que han aparecido. Cuando yo comienzo a elucubrar si algo puede ser beneficioso, ¿sí?, yo tengo que comenzar a hacer estudios comparando grupos de gente que se sometan a esto con grupos de gente que no se sometan a esto. Porque de ahí yo podría decir, y voy a hablar una marca de agua porque bueno, es una de las pocas que hay acá, pero yo podría decir, las personas que tomamos esta agua mineral, que ya la vieron allí, ¿sí?, y yo observé, porque yo les pregunté a 100 que se habían enfermado, ¿quiénes habían tomado eso? Y 98 me dijeron que habían tomado eso. Entonces yo podría tener una relación negativa. O me dirán, solo 2 personas que tomaron. Yo diría, hay una relación positiva. Entonces me parece que las personas que toman esa agua no se enferman fácilmente del COVID. O sea, esa es la hipótesis. Entonces eso surgió como una hipótesis. Ahora, ¿pero qué ocurre hasta el momento como realidad? Resulta primero que el cigarrillo como tal, está demostrado ya hasta la saciedad que el cigarrillo tiene una alta relación con el cáncer pulmonar. Y el cáncer pulmonar es el principal cáncer a nivel mundial. No digo por país, porque eso varía de país a país. Pero en la estadística mundial, el principal cáncer es el pulmonar. Tiene que ver mucho con el cigarrillo. Entonces,
no hay, está demostrado que no hay ninguna causalidad, o sea, de causa, no hay ninguna causalidad, ¿sí? Y aunque hubiera un pequeño beneficio que pudiera otorgarme la nicotina o el cigarrillo, los perjuicios que me genera el cigarrillo como tal son tan abundantes que no está recomendado el consumo de tabaco, ¿sí? Pensando en prevenir, disminuir el riesgo o tener una enfermedad menos agresiva en cuanto al COVID-19. Y nuevamente recuerden, el cigarrillo no solo es nicotina, tengo más de 50 elementos, entre ellos ácido cianhídrico, formaldehído, plomo, arsénico, amoníaco, incluso elementos radioactivos como el uranio, benceno, monóxido de carbono, nitrosamidas, hidrocarburos, tipos aromáticos policíclicos, que todos tienen un potencial cancerígeno. Y además que cuando uno fuma, ¿sí?, de una u otra manera, la vía respiratoria entra en un pequeño proceso inflamatorio. Es por eso que muchos fumadores de larga data desarrollan bronquitis crónica. Entonces, cualquier tipo de pequeño beneficio que me pudiera generar el cigarrillo sale hiper perjudicado frente a la cantidad de problemas que sí me va a generar. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, en Francia mismo están haciendo una evaluación solamente con la nicotina, porque parece que la nicotina como elemento pudiera estar peleando contra los receptores específicos. Recuerden que yo les he mencionado que el virus, ¿sí?, el virus para poder entrar dentro de la célula es como una llave dentro de una cerradura. O sea, necesita la cerradura específica para que pueda entrar y ahí, para que pueda abrir y ahí sí poder entrar. Entonces parece que hay receptores nicotínicos, la nicotina va o pudiera pelear contra estos receptores, probablemente. Entonces están haciendo ahora un estudio, pero con parches de nicotina, ¿sí?, esos parches que las personas que dejan de fumar suelen utilizar para que el síndrome de abstinencia no le pegue tan fuerte. Entonces veremos qué sale de este estudio. Pero por lo pronto, yo la verdad, poder hablar algo que tenga que ver con el cigarrillo a favor, les mentiría, les engañaría. O sea, todo lo que podría decir sería en contra. Así que hablar o pensar o comenzar a mofarse, porque así empezó todo como una mofa, de que los fumadores estaban protegidos contra el COVID, tampoco es así, ¿no? Muy bien, ahora voy entrando al tema de los bulos. Qué bestia, se ha ido rápido el tiempo y yo pensaba que aquí iba a ser más corto. En el tema de los bulos, hay un bulo que comenzó a circular, que apareció un gato infectado y que los gatos pueden comenzar a infectar a las personas por COVID-19. Entonces, vamos explicando de dónde se origina el bulo para entender por qué lo menciono. Resulta que en Estados Unidos, en una localidad, unas personas contagiadas con COVID comenzaron a notar que en sus gatitos, 2 gatitos, comenzaron a tener un cuadro respiratorio y por ende lo llevaron a controlar a un control con veterinario. Por la relación que hubo con ellos que estaban contagiados, se decidieron hacerle una PCR, una prueba de laboratorio. Y en la PCR ellos dieron positivo para el COVID-19. Entonces, ahora se está entendiendo que nosotros pudiéramos, sobre todo a gatos, transmitirle el COVID-19, transmitirle el COVID-19, porque justamente estas células donde llega el virus, nuestras, se parecen un tanto a las que posee sobre todo el gato. Lo que no está demostrado para nada es que el gato, una vez infectado, pudiera infectar a otra persona. ¿Estamos? Entonces, eso no está demostrado para nada. Por lo tanto, de que el bulo es de que si el gato puede infectarme a mí como persona, no me puede infectar como persona. Más bien podría ser al revés, porque al menos hay 2 casos, así que pudiera ser al revés. Y en virtud de ello, también es importante hablar sobre lo que se denomina la reinfección de que aparentemente han tenido algunas personas. Entonces, todo el mundo, doctor, pues si ya me infecté, me vuelvo a volver a infectar, lo que está pasando en China, en esto y lo otro. Entonces, vamos a entender primero lo del término de infección, ¿no? Cuando yo me infecto de uno de estos gérmenes, un virus sobre todo, yo genero una respuesta de inmunidad muy específica, que está medida incluso por células y que también, como última de las etapas, genera lo que se denomina anticuerpos específicos. En virtud de ello, hay que entender, ¿sí?,
que estos datos de las personas que se han reinfectado hay que tomarlos con mucho cuidado, porque en muchas patologías, ¿sí?, un grupo pequeño de personas, no llegan a desarrollar una memoria inmunitaria, que es lo que yo necesito para estar protegido de nuevo frente al mismo virus. Y el hecho, pero es muy excepcional eso, y el hecho de que yo no desarrolle adecuadamente una respuesta inmunitaria, obviamente, o una memoria inmunitaria, obviamente me hace proclive a que pudiera yo afectarme a eso, ¿sí? Entendamos aquello. Entonces, ¿qué también puede ocurrir y que probablemente ha ocurrido con algunas de las personas, entre comillas, reinfectadas? ¿Sí? Uno, que haya existido un error humano, y dos, que haya existido inevitablemente un error de las máquinas que toman el procesamiento. Porque el error humano es que la persona que hizo el hisopado no agarró bien la muestra y por ende saqué un valor negativo, me dio negativo. Y la otra posibilidad es que yo voy a estudiar a una persona que ya tiene una carga viral mínima, le hago la muestra correctamente, pero la máquina tiene un error y ya no la detecta, porque tiene una carga viral mínima. Entonces, por ende, tanto por el error humano cuanto por la posibilidad de que la máquina esté afectada, es que estas personas, que tampoco ha sido un grupo muy numeroso, que aparecieron, entre comillas, reinfectadas, pudieran tener más bien con estos datos más que con otros. Entonces, eso es importante que se entienda. Ahora, aquí viene otra cosa que preguntan mucho y que va hilvanado con esto. Yo genero una respuesta inmune ya una vez que salí del COVID-19. ¿Cuánto me dura la respuesta? Pues bueno, la respuesta que genero normalmente es real. O sea, yo genero una respuesta de una memoria inmunológica y que en teoría debería durar. Ahora ahí viene el detalle. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, porque el COVID recién lo tenemos desde diciembre para acá, ¿sí? Pero si yo agarro la respuesta, porque la respuesta a medida que pasa el tiempo va disminuyendo, porque obviamente esta es mediada por célula, entonces estas células se van reproduciendo y van produciendo menos cantidad de anticuerpos, se van reproduciendo y produciendo menos cantidad de anticuerpos, por lo tanto va minimizándose. Pero si yo agarro un ejemplo con algún otro coronavirus que se dé, normalmente la respuesta de inmunidad puede durar hasta 2 años. Hasta 2 años. O sea, yo me infecto ahora, ¿sí?, en teoría, hasta 2 años tendría yo respuesta para eso. Ahora, todo el mundo se alarmará. O sea que en 2 años me podría dar igual o peor, etcétera, etcétera. Sí, pero en el lapso de aquí de 2 años, en teoría ya tendríamos vacunas, ya tenemos remedios más efectivos, terapéutica adecuada, etcétera. Entonces, los 2 años que nos da, ojo, eso es especulativo, lo tomamos en relación con la respuesta que se genera frente a otros coronavirus, porque todos los días se escribe una nueva página del COVID-19, del SARS-CoV-2. Entonces, eso era importante entenderlo y por ello creo que era más que necesario hablarlo, sobre todo aquí en la zona de bulos. Muy bien, eso es lo que tenía para compartir, me he extendido demasiado. Pero bueno, creo que era necesidad de tocar otros tópicos. Casi me voy sin hacerlo. Y antes de entrar acá al detalle de la participación de ustedes, tengo unos colegas tengo unos amigos que trabajan en hospitales que no son médicos y que ellos se sienten mal porque dicen que solamente cuentan con una mascarilla de este tipo que se llama mascarilla quirúrgica. Entonces, esta mascarilla tiene una gran efectividad, sobre todo, ¿sí?, para evitar que una persona contagiada pueda contagiar a más personas. Entonces, pero lo interesante de todo esto, ¿sí?, es que si yo la uso y el resto de personal la usa, yo minimizo al máximo la posibilidad de contagiarme. Entonces, no le vean con tanto desprecio a la mascarilla quirúrgica, porque si todo el mundo pudiera utilizar de esto, al menos para la jornada leve que hace, la verdad que nos iría bastante bien. Ahora, lo que sí hay que tener presente es lo siguiente. En el momento que yo voy a utilizar la mascarilla quirúrgica, recuerden que tengo que lavarme, para cada cosa, lavarme bien las manos, con el protocolo que se conoce por la Organización Mundial de Salud. Luego, estas mascarillas quirúrgicas tienen estos elásticos, ¿sí? Y recuerden que en el caso de esta tiene una zona celeste y una zona blanca. Entonces, esta zona celeste tiene que mirar hacia afuera. Incluso la parte superior tiene una porción hecha de alambre para fijarse en mi nariz. Entonces, uso esto
para colocarla, ¿sí? Y con esto mismo me la arreglo. Y luego podrían arreglarse aquí el alambre y no hacen nada más, no pueden tocarla ni nada por el estilo. Ya cuando acaba el tiempo que tienen que utilizarla, igualmente, sin tocar, se vuelven a lavar las manos. Siempre hay que lavarse las manos. Me pongo, me saco, etcétera, siempre lavado las manos. Entonces, me lavo las manos o al menos he utilizado algún tipo de gel con una base alcohólica mayor al 70%. Entonces, no tengo que tocar la mascarilla, simplemente de los elásticos la agarro, la puedo doblar allí y la desecho. Porque estas mascarillas se desechan, o sea, son de uso de una sola puesta, como decimos nosotros. Entonces, es la forma. Así que no se sientan tan mal que al menos tengamos este tipo de mascarilla en la medida de que todo el mundo use mascarilla. Y en la medida de que yo teniendo la mascarilla, que también sería interesante usar gafas, ¿sí? No usar las manos cada rato y tocarme la mascarilla y todo eso, porque ahí sí sería un desastre, ¿no? Y lo del lavado de manos, que es fundamental. Entonces, era más que necesario comentar aquello, sobre todo porque habíamos recibido la sugerencia de una de las personas que nos escriben muy gustosamente. Ahora vamos a dar paso a lo que ustedes quieren compartir, opinar, hablar, comentar, en fin. Y déjenme poner acá silencio para entrar en este detalle. Muy bien. Vamos acá. Entonces, vamos a empezar acá. Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice: buenas noches, saludos y bendiciones, igual a Ampari Arteaga. Y bendiciones a la señora Diana Mera, ¿sí? Buenas noches. Marcelo Sánchez, buenas noches. Alex Manrique, bendiciones. ¿Qué tan efectivas son las mascarillas antifluidos y las quirúrgicas para la protección? La verdad es que las mascarillas sí suelen ser efectivas. Es más, hay gente que utiliza una doble mascarilla, ¿sí? Pero teniendo al menos esta mascarilla para, en la medida que todo el mundo use mascarilla, tengo distanciamiento social, me lave las manos, sí habría efectividad. Hay otras mascarillas de estas que están haciendo entre comillas caseramente, que si tienen al menos las 3 capas que hayamos mencionado, ¿sí? Estos materiales semiimpermeables, estos materiales específicos, y en el interior poner al menos una capa de una toalla húmeda doblada en 3 o filtros de papel, filtros que se utilizan para el café, o estas algodones que utilizo para desmaquillarme, cualquiera de ellos me puede dar también garantía, ¿sí? Porque estoy minimizando el riesgo para, si yo estoy infectado, propagarlo, y si no lo tengo, para que también tenga una vía libre el virus. Recuerden que el virus tiene un peso dentro de los virus bastante importante, ¿no? Eso hace que el virus fácilmente, porque además que el virus está contenido dentro de algún elemento, está en estas microgótulas que le denominan, y por ende no es nada raro que tienda a decantar fácilmente. Y las microgótulas que pueden estar rondando en el ambiente no tienen facilidad para poder agarrarse a mí, porque como es tan diminuta la microgota, ¿sí? En el momento que yo me muevo, aerodinámicamente produzco un torbellino, ¿sí? De movimiento, es algo aerodinámico, y la microgota va a girar, va a ser difícil a mí. Y si llega a mí en algún lugar específico, por ejemplo la ropa, probablemente la ropa, en el hecho de que llegue a la ropa, por la característica de la ropa, es fácilmente esperable que en el transcurso de 2-4 horas desaparezca de allí tranquilamente. Entonces, digo esto porque hay gente que dice: ay, si me estornudan, y si me estornudan cerca y me llega al cabello y yo me puedo contagiar. O sea, si alguien te estornuda, ¿sí? Y que no tenga mascarilla, que sería un desastre, y que, bueno, estaría contagiado, y digamos que si estuvieras a 2 metros, ¿sí? En teoría no debería pasar nada, aún estornudando. Pero digamos que estuviera a 1 metro, te estornudan y estás de espalda a la persona que estornuda y llega en tu cabello. Primero, la cantidad del germen que llega, ¿sí? Está concentrado en microgótulas, es mínima. Segundo, la proporción de virus que llega y donde va a estar ubicado, ¿sí? Va a ser un juego aleatorio de que llega justo en un lugar donde yo vengo, me toco el lugar y luego de eso me toco específicamente acá, para que la suma de todas esas situaciones aleatorias puedan hacer contagiarme. O sea, es como un juego de muchas probabilidades, ¿no? Es como decir, bueno, y si me gano la lotería a fin de mes y con la próxima lotería que me vuelvo a ganar el otro mes, voy a comenzar a construir. O sea, es como jugar mucho a esto, ¿no? Y la verdad está muy alejado de ello.
Entonces, el uso de la mascarilla, eso sí, nos va a proteger a todos. De aquí en adelante, olvídense, sea que el 4 de mayo levantemos la cuarentena, sea que no la levantemos, lavarnos las manos, desinfectarnos las manos en cada cosa que hagamos, uso de mascarilla, distanciamiento social, eso va a ser nuestro ABC de allí en adelante. Muy bien, esperemos que Alex Manrique haya visto el videíto esto y todo eso. Acá, Hermes Salvador Rodríguez Pérez, interesante, gracias por tiempo y compartir tu conocimiento, es un gusto, es un primo mío. Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice, doctor, una consulta ante mi duda. El retomar las labores, ¿qué tipo de mascarilla debemos usar? Ya que nuestro trabajo es con la atención al cliente, le agradezco su vida. ¿Sí? En relación a ello, ¿sí? Al menos una mascarilla que ofrezca una triple banda de seguridad. ¿Qué significa? Que pueda tener materiales semisintéticos externos, ¿sí? Material aislante, ¿no? Eso. Y que cubra, obviamente, claramente que cubra la zona de la nariz y de la boca. Yo sugeriría el uso de gafas que venden para la parte, en ferreterías venden gafas para la industria de este tipo y que suelen cubrir muy bien esto, ¿no? Que lo utilizan la gente que trabaja en construcciones para que no caiga partículas. Entonces, pero el interés de las gafas es el siguiente, que uno inconscientemente se toca la cara en el transcurso del día, inconscientemente. Entonces, cuando te pones la gafa, aunque te quieras tocar la cara, tienes algo que te impide llegar a la cara. Entonces, inconscientemente, allí. Obviamente que todos esos materiales tendrán que lavarse, esterilizarse o al menos desinfectarse adecuadamente. Pero sería importante aquello, lo de la mascarilla en relación a Mayra Consuelo Santiago Ibarra. Así que hay que invertir en eso, en mascarillas y también invertir en los líquidos para nuestra limpieza, alcohol gel, alcohol como tal, ¿sí? Y todo ello. Digo esto porque, por ejemplo, cada vez es más fuerte lo que ya venimos hablando hace algunos días. Los túneles de vaporización, la verdad, en vez de ayudar, no ofrecen ninguna garantía. Entonces, yo les digo a los negocios que están pensando en eso, a los municipios que quieren colocar eso como obligatorio, mejor exíjanle que los locales den, otorguen o regalen mascarillas a los clientes que llegan y que les regalen gel, ¿sí? Gratuitamente. No sé, me parece eso más efectivo y creo que hasta de menor costo. Vanessa Alexis Álava dice, iremos muriendo lentamente. Lamentablemente no es tiempo de levantar la medida de confinamiento. Coincido con ella. Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice, son 500.000 kits el alcalde Yunda. Ya lo habíamos mencionado, gracias por el aporte. El doctor Marcos Manuel Vázquez Mendoza dice que está recuperado. Felicitaciones, nos alegramos por él y adelante, porque también él tiene un gran trabajo que realizar. Vera Marta dice saludos. Mauro Quiroz Rodríguez dice, nosotros los manavitas, que el primer caso fue muchos días después de Guayaquil, la curva de crecimiento es diferente, estamos en ascenso. No podemos dejar el aislamiento. Las autoridades de nuestra provincia deben entrar en desacato y manejarse con pensamiento epidemiológico, si no nos llenaremos de defunción. Es verdad. Además que en Manaví nosotros no tuvimos un paciente 0-0, tuvimos algunos pacientes 0. Porque miren, y bueno, acá en Ecuador también resultó que el supuesto paciente 0, para mí no fue un solo paciente 0, hubieron algunos pacientes 0, porque mucha gente que vino de Europa, de España e Italia, recuerden que nosotros tenemos una migración fuerte allá, y mucha gente tiene familia que aprovechó las vacaciones, sobre todo en la costa, para viajar a España e Italia. Y vino una señora de España que supuestamente era nuestro paciente 0, pero vino gente de Italia y que vinieron contagiados, o sea, tuvimos muchos pacientes 0. Por eso es que intentar hacer una secuenciación génica y todo, primero no los recursos, segundo, aunque los hubiera, estoy seguro que el gobierno no entendería de eso y no invertiría, que sería inversión. ¿Sí? Y tercero, finalmente, sería muy complejo por el grado de dispersión y el grado de la cantidad de personas que llegaron contagiadas. Muy bien, acá dice Miguel Robert, es cierto que hay más o menos 6 tipos de coronavirus y 4 de ellos ocasionan solo una gripe común y de los otros 2, uno corresponde al MERS y otro al SARS, y que el que ocasiona la mayoría de muertes y el contagiarme de los inofensivos todavía me podría contagiar de los otros más graves. Sí, es muy cierto lo que usted dice, es muy cierto. Pero una vez que te contagias de ellos, a ver, en el caso del SARS y MERS, el MERS hay vacunas, hicieron vacunas, hay vacunas para eso, o sea que pudiera haber la posibilidad, si que comienza a aparecer un brote, de vacunar a la población y se acaba el problema. En el SARS hubo también, además de las vacunas que se hicieron,
también tenía medicina efectiva. ¿Sí? Acuérdense que se comenzó a vender mucho el Tamiflu en esa época, en el 2008 me parece que fue, e incluso acá en Ecuador tuvo unos cuantos casitos, pero tuvimos una buena respuesta gubernamental en esa época y teníamos, bueno, la parte hospitalaria bien, pero sobre todo teníamos la medicina, el Tamiflu, que incluso hubo una época en que decía que sí, que no llegaba Tamiflu, que esto, que el otro, que nos quieren condenar, que nos quieren matar, ¿verdad? Y que no estoy seguro si hubo muertos. Me parece que si hubo muy pocos. Pero ahora, sobre todo digo por la prensa, porque con esa misma pasión, ahora no dicen nada por la cantidad de muertos que sí hay y que todos sabemos. Muy bien, Miguel Robert dice, se generan anticuerpos de los otros tipos que se confunden con los producidos en respuesta de SARS-CoV-2. Me parece que es una afirmación, asumo que sí, podría ser. Guillermo Cedeño dice, buenas noches, muy buenas noches. Vera Marta, Ancla Narcisa Lino, Vera Marta, ¿qué es un bulo? Un bulo, sí, un bulo es una noticia falsa que se pretende hacer pasar como noticia verdadera. Eso es un bulo, ¿sí? Que en cierta forma sería lo que en inglés también se conoce como un fake news. Un fake news es sacar hasta un reportaje que puede ser publicado en redes y que parece verdadero, suena verdadero, pero es manipulado. Eso se hizo mucho en la campaña de Trump, sí, y la verdad que por eso consiguió un voto fuerte de gente en estos estados que son ambivalentes, que votan demócrata, votan republicano, y con eso se pudo vender como candidato y ganó. Y miren lo que es. Bueno, Gilbert Álvarez dice, noticia con cierto grado de mentira o sin la debida verificación. Ah, ya, le está respondiendo a la otra persona. Jorge Paredes dice, ¿y si me hago una autovacuna? ¿Y cómo es una autovacuna? O sea, no, me imagino, ya entendí lo que quiere preguntar. Me dice, si yo me enfermo, es como ya pudiera estar inmunizado. Claro, estás inmunizado. Tanto es así que una vez que te enfermaste, tu sangre puede servir para hacer o producir el suero de autoconvalecente. O sea, puede ayudar. Y la verdad que, siendo honesto, con las mejores cosas que ha ido es con el suero autoconvalecente. Ojo que no tengo mucha cantidad de pacientes, pero a los pacientes que se le ha administrado esto, la verdad es que los resultados son muy alentadores. Son muy alentadores. Muy bien, acá tenemos Jennifer Paola Cedeño dice, doctor, ¿qué opina usted sobre el tratamiento que están dando en Italia con antibióticos, anticoagulantes, antiinflamatorios, etcétera, etcétera? Sí, ya lo hemos hablado y hemos dicho que efectivamente el SARS-CoV-2, que es el virus, genera el COVID-19, que es la enfermedad. Y el COVID-19 es una respuesta, sobre todo cuando se desarrolla plenamente los síntomas, es una respuesta inflamatoria desencadenada. Entonces, en ciertos pacientes con ciertas condiciones, sí hay que aplicar cierto tipo de terapéutica. Pero a la primera persona que yo lo veo, le hago una prueba y salió positiva y no tiene síntomas, le digo, señor, venga a tomar hidroxicloroquina, es locura, eso es locura. Entonces tenemos que actuar con cautela. Y yo les puedo decir eso porque yo, por medio de celular, he llevado el caso de muchas personas como pacientes porque están sobresaturados, ¿no? ¿Y cómo? Entonces al menos hago una pesquisa telefónica, sí, y acá seguramente no me dejarán mentir porque veo alguna de esa gente enganchada, muchos pacientes, y con las medidas que normalmente uno dicta, hemos salido adelante con la gran mayoría de pacientes. Hasta ahorita de los pacientes que yo llevo, no hemos tenido un caso que ha necesitado hospitalización. Sí hemos tenido casos severos que el paciente ha sentido que el mundo se le viene encima por la molestia, por todo, pero no ha habido signos de alarma y por ende yo desde mi celular hemos visto y les he dicho, no hay que ir a un hospital, ¿sí? Entonces, esa situación es muy importante entenderla. Digo esto en relación a la pregunta de Jennifer Paola Cedeño, que dice que es cierto que están aplicando, sí, y se usa cada vez más cosas, y entendamos, porque hay pacientes que de pronto, incluso utilizando todas las medicinas del mundo, ¿sí?, utilizándolas, pudiera llegar a fallecer, ¿sí? Entonces, hay que buscar todas las medidas, y ojalá que tuviéramos todo acá. Andrea Ávila Peñafiel dice, buenas noches. Si tengo un conocido que ha sido diagnosticado con COVID y que presentó síntomas una semana después de haber tenido contacto conmigo, ¿en qué tiempo puedo saber si me he podido contagiar? ¿En qué tiempo puedo realizarme la prueba para detectarlo? Una pregunta bastante interesante por cómo lo detalla ella. Ella habla de una persona, ¿sí? Voy a poner acá. Habla de una persona que ha sido diagnosticada, ¿sí? Y ella tuvo contacto, voy a repetirlo, presentó síntomas
una semana después de haber tenido contacto conmigo, ¿sí? ¿En qué tiempo? Entonces, miren, estamos hablando de que desde que ella lo vio hasta que presentó síntomas pasaron 7 días. Recordemos, el 50% de la población va a presentar síntomas al 5.º día, pero el otro 50% lo puede presentar síntomas al día 2 como al día 9, ¿sí? Al menos hasta el día 9 seguro, de ahí uno que otro 10, 11 como caso extraño. Muy bien, entonces, ¿qué significa? Vamos a agarrar o a suponer que esta persona estuvo infectada porque presentó síntomas al 9. Vamos a hablar a lo extremo, que él tuvo la sintomatología 9 días atrás. Verán que el 50% lo tiene 5 días atrás. Que si ese fuera el caso, seguro que no se contagió. Pero vamos a asumir, solo para hilvanar este ejemplo, que esa persona tuvo síntomas 9 días atrás. Por ende, como ella lo vio 5 días atrás, significa que el 4.º día que ya estaba infectado tuvo contacto. Por lo tanto, pudo haberse contagiado. Ojo, ella no me especifica qué tipo de contacto tuvo. Porque el decir contacto, yo por ejemplo voy a la casa de un primo, llego, estoy a 1 metro de él, hola, ¿qué tal todo va? Nos vemos, chao, me fui, compartí con él media hora, pero no pasó de eso, nunca tosió ni nada por el estilo, no agarré nada. Entonces ese contacto minimizó absolutamente todo a pesar de no haber usado mascarilla y probablemente no llegué a contagiarme. Sin embargo, vamos a suponer en este ejemplo que ella tuvo un contacto en que esa persona había tomado del vaso y ella también agarró y tomó del vaso. O sea, había una alta posibilidad de contagiarse. Entonces, desde ese 5.º día atrás que ella tuvo el contacto, debió haber pasado hasta 10 días para que ella presentara síntomas. Si no presentó síntomas, al menos en primera instancia uno podría suponer que pudiera ser uno negativa. Pero como segunda posibilidad también existe que pueda ser una persona asintomática. En este caso, a ella sí le conviene hacerse si quisiera saberlo, hacerse una prueba rápida, así sea solamente con IgG, solo con IgG, para saber si tuvo o no tuvo. Porque las IgG puras son baratas, son mucho más baratas que las IgG-IgM, las pruebas rápidas. Entonces, en ese caso sí le convendría eso para saber si lo tuvo o no lo tuvo. Porque de las personas que se contagian, recuerden, hay un 30% de gente que no va a tener síntomas, nada, absolutamente nada, increíble. Y entonces ella puede haber estado ahí. Entonces, en su caso sí se convendría hacerse una prueba. Y la prueba que se puede hacer es esta rápida, una prueba de acción rápida, que ahí le va a dar si tuvo o no tuvo. Narcisa Lino dice: está conectada la doctora Marta Ostaiza, ella trabaja en Chile. Voy a ponerme en contacto con ella para preguntar sobre el caso de los fallecidos, que me llama mucho la atención. Me parece que Chile o está haciendo demasiado bien los deberes o me están ocultando y sesgando mucho la información. Entonces voy a ponerme en contacto con la doctora Marta Ostaiza, ojalá que se pueda, ¿no? Se ha unido Mauro Quiroz, se ha unido Fernandita Fuentes, Marcelo Sánchez, Jennifer Paula Cedeño, Sadi, gracias por la información certera y actualizada. María Elisa Murillo, Plinio Iván, y veamos acá quién más. Dice acá: saludos maestro, estamos en la misma, aun cuando el gobierno no quiere dar posibles cifras este fin de semana. Exactamente, estamos en la misma, esa es la definición. Acá ya respondí todo eso. Muy bien, vamos llegando a la parte final. Hoy día nos fuimos de largo, ni me di cuenta a la hora, mil disculpas, porque la verdad también es cansado para ustedes estar escuchando a un tipo hablando hora y 10, cualquiera se cansa. Bueno, agradezco toda la apertura, gracias por estar acá, espero que el resto de la noche lo pasen bien. Siempre es grato y es muy estimulante poderlos apreciar por acá y sobre todo poder interactuar. Si Dios lo permite, esperamos poder estar el día de mañana. Muchas bendiciones, muy buenas vibras y cuídense mucho. Chao.